A continuación vamos a ver los cálculos estadísticos que debemos realizar para un método microbiológico cuantitativo y voy a usar de ejemplo y vamos a tomar datos hipotéticos de una validación como la que realizamos en la práctica de laboratorio de recuento de aerobios heterótrofos mesófilos en agua usando el play count. Los recuentos microbiológicos no son variables que siguen una distribución normal o gaussiana, sino que siguen una distribución de Poisson o de Poisson. Entonces, eso es importante aclarárselos antes de que sigamos viendo cómo se manejan los datos. ¿Por qué les digo? Porque siempre para una validación microbiológica cuantitativa vamos a convertir los recuentos que obtengamos en unidades formadoras de colonias, los vamos a convertir a logaritmos. Entonces, esta imagen que está acá se las he colocado para que veamos la diferencia. Vemos acá en rojo cómo es que se distribuye o se grafica una distribución normal. Y en cambio la distribución que está acá en azul es la de Poisson y es la que sigue en los recuentos microbiológicos. Ustedes pueden ver que difiere, ¿verdad? Hay cierta variación. Entonces, por ello es que se deben transformar los datos o los conteos crudos obtenidos para ajustarlos a la normalidad, o sea, a una distribución gaussiana, como podemos ver acá. Luego de calcular, realizar los conteos, mejor dicho, de las unidades formadoras de colonias en cada repetición y haberlas convertido a logaritmo, como pueden ver acá, entonces podemos realizar los demás cálculos. Por ejemplo, la desviación estándar relativa, que como la vamos a obtener. Entonces, eso se va a obtener con el cociente, o sea, dividir, ¿verdad? La desviación estándar entre la media. Entonces, la media de los logaritmos. Entonces, por eso es que primero sacamos la desviación estándar de estas 6 repeticiones y me da este valor. Me da este valor. Y luego tengo que sacar el promedio de estos logaritmos, de estas 6 repeticiones convertidas a logaritmos. Tengo este valor. Entonces, realizo la división, el cociente de ambos, para poder calcular la desviación estándar relativa. Entonces, divido la desviación estándar, que en este caso sería 0.019157298 entre el promedio de los logaritmos, que es 2.234335.293, y eso me da este valor de 0.0085, bla, bla, bla. Entonces, luego lo que debo hacer, debo calcular la desviación relativa al cuadrado. Entonces, este valor lo elevo al cuadrado y me da esta cantidad. Entonces, ya teniendo la desviación estándar relativa al cuadrado, yo puedo decir que voy a calcular el valor de R. ¿Por qué? Porque la fórmula para calcular R es 2.8 por la raíz cuadrada de la desviación relativa al cuadrado, que ya la tengo acá, entre n. Y n pues es mi número de repeticiones, que en este caso son 6. Y me da un R de 0.009800953. Y si yo quiero pues sacar el porcentaje, entonces multiplico por 100 y me da 0.98. Y así lo hago para este mismo cálculo. Este mismo cálculo lo hago para el analista 1, para el analista 2 y para el analista 3. O sea, aquí les he colocado los datos que se obtienen en Excel, los datos, los resultados y las fórmulas utilizadas. Y he tratado de colocarlas ordenadamente, qué datos vamos a tener que obtener primero para poder ingresarlos a estas fórmulas.
y realizar los cálculos. Entonces, una vez uno ingresa una fórmula, pues bueno, la ingresé en la primera fila y después solo se repite hacia abajo y ella solo hace los cálculos. Entonces, ya una vez ingresadas las fórmulas, ya los demás cálculos pues se facilitan. Prácticamente repetís para el analista 1, para el analista 2 y para el analista 3. En este caso fueron 3 analistas. Bueno, entonces dijimos que para la reproducibilidad se necesitan al menos 2 analistas. Para el caso de estos cálculos que ingresé en la plantilla, utilicé 3 analistas. Entonces manejamos esta fórmula para la reproducibilidad según lo que indica la guía de validación de losa. Entonces R mayúscula es igual a 2.8 por la raíz cuadrada de la desviación estándar relativa al cuadrado del analista 1 más la del analista 2 entre n. N es el número de repeticiones que suman ambos analistas. Pero en este caso estamos utilizando los datos de 3 analistas. Entonces sumé la desviación estándar relativa al cuadrado del analista 1, la del analista 2, más la del analista 3, entre n. Y si cada analista realizó 6 repeticiones, entonces son 18, entre 18. Y me dio un R de, esta fórmula ingresada en Excel me dio un R de 0.015156706. Pero la guía de validación también me dice que tiene que calcular el porcentaje, entonces lo multiplico por 100 y dice que el resultado es 1.51, bla, 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 ¿verdad? Para la recuperación, eh, utilizamos esta fórmula. El promedio de la cuenta de logaritmo, ¿verdad? De las unidades formadoras de planes de logaritmo por 100 entre el logaritmo de las unidades formadoras de colonias inoculadas. Entonces, estos son, la recuperación también se calcula por analista. Entonces, digamos que para el analista 1 tenemos estos conteos y lo transformamos a logaritmo cada conteo. Tenemos un promedio de logaritmos, de conteos transformados a logaritmos. Tenemos un inóculo real porque dijimos que vamos a verificar el día que hacemos la validación, verificamos nuestro inóculo. Ahí obtuvimos 180 unidades formadoras de colonias. En esas 6 repeticiones que se hicieron, el promedio de las 6 dio 180. Entonces, si entonces calculamos el logaritmo de este inóculo real y nos da este dato, 2.2552, bla, bla, bla. Entonces dijimos que la fórmula que se utiliza es la media de la cuenta del logaritmo de las 6 cuentas. Entonces sería el 2.23435293 por 100 entre el logaritmo inoculado, que sería 2.255272.505. Y esto nos dio un porcentaje, porque lo multiplicamos por 100, ¿verdad?, del 99.07. Bueno, aquí repetí, ¿verdad?, esta información para que no nos perdiéramos en la diapositiva. Y aquí estamos calculando siempre la recuperación y como mencioné en la diapositiva anterior, sacamos la media de la cuenta de logaritmo de estas 6. Este es el analista 2 y el analista 3. Entonces, el promedio que dice acá es este. El inóculo real ya habíamos dicho que era 180. Entonces este inóculo lo pasamos al logaritmo y nos da este valor, sería este. Y esto lo multiplicamos por 100 y nos da 100.82, ¿verdad? El porcentaje de recuperación nos dio 100.82. Lo mismo hacemos con estos datos del analista 3. La media de las cuentas del logaritmo son estas, ¿verdad? El inóculo real es 180, lo pasamos al logaritmo, es este valor. Entonces,
Esto lo dividimos, la media de los conteos pasados al logaritmo entre el inóculo pasado al logaritmo por 100, y aquí me da otro valor, me da 99.04 de recuperación. Entonces, como les decía, recuperación es por analista también. El sesgo es la diferencia, el valor absoluto de la diferencia del valor esperado menos el valor obtenido. Entonces, a partir de los cálculos de recuperación, vamos a calcular la diferencia de la media de los logaritmos de las cuentas menos el logaritmo del inóculo utilizado. Entonces dijimos que para el analista 1, 2 y 3, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el inóculo era real? Determinado era de 180 unidades formadas de colonias. Cuando lo pasábamos al logaritmo, este valor de 180 se convierte en este dato de 2.25, bla, bla, bla. Entonces, tenemos los promedios de los logaritmos de los conteos. Digamos que este es el promedio de los 6 conteos que obtuvo el analista 1 se pasaron al logaritmo, el promedio de los 6 conteos del analista 2 se pasaron al logaritmo, el promedio de los 6 conteos del analista 3 se pasaron al logaritmo. Entonces, lo que se hace pues es una resta, ¿verdad?, entre el valor esperado, que sería el del inóculo, menos el obtenido, que es serían estos, ¿verdad? El obtenido por el analista 1, por el analista 2 y por el analista 3. Como es el valor absoluto, entonces esto no va a tener valores negativos. Estos fueron los datos obtenidos y por lo tanto se cumple el criterio. ¿Por qué? Veamos esta tabla resumen. Para repetibilidad, el R tiene que ser menor al 3% y vimos que tanto el analista 1, 2 y 3 obtuvieron valores menores a este. Conclusión, cumple criterio. R mayúscula, que es la reproducibilidad, entonces tiene que ser menor al 3%, entonces la reproducibilidad entre los tres analistas anduvo en 1.52, está súper bien porque está menor a 3. La recuperación, hicimos los cálculos por cada analista y recordemos que el criterio OSA dice que debe ser el rango entre 90 y el 110% y andábamos entre 99 y 100. El sesgo, el criterio de aceptación es de menor a 0.3 logaritmo, ¿verdad? Y lo acabamos de calcular y todos dan 0.02, 0.019, está súper bien. Entonces todo cumple criterio. Conclusión, nuestro método cumple con el fin previsto y con los criterios establecidos para dicho método según la guía de validación del OSA. Acá he tomado este diagrama de flujo que es de la guía de evaluación de desempeño de métodos de prueba microbiológicos para análisis de alimentos del CCA-JAC de México, de la Secretaría de Salud de México. Ahí me gustó porque se puede resumir lo que ya vimos. Primero tenemos que elaborar protocolo, luego seleccionamos la matriz, seleccionamos la muestra, se asegura de contar con la cantidad de muestra necesaria, se verifica la presencia o ausencia del microorganismo de interés en la muestra, luego preparamos los inóculos, realizamos los cálculos, estandarizamos el inóculo, verificamos el inóculo por triplicado o sextuplicado y pues se registran estos valores. Luego viene la preparación de la muestra y homogeneizamos la muestra, la fortificamos con el inóculo preparado, ejecutamos el protocolo, o sea, analizamos la muestra según el método que deseamos validar y repetimos, ¿verdad? 6 repeticiones, aunque sea por analista, dependiendo de los criterios, dependiendo si es método cuantitativo o cualitativo. Para el caso de los cálculos, como estamos hablando en este caso de métodos cuantitativos, ya sabemos que va la repetibilidad, la reproducibilidad, la recuperación y el sesgo. Verificamos el inóculo por triplicado y registramos los valores.
Para métodos cualitativos solo mencionamos las fuentes de incertidumbre y para métodos cuantitativos sí tenemos que determinar la incertidumbre expandida, pero para eso sería otra capacitación aparte para explicarles eso. Veremos si nos queda tiempo dentro de la programación que tenemos, lo podría agregar, pero ahorita está tentativo. Luego viene pues la elaboración del informe, que ya vamos a ver en la siguiente diapo cómo es que tiene que elaborarse. Aquí podemos ver que en un informe de validación se contemplan estos campos. El título, que tiene que contener pues el nombre del método y el código del método. Cuando digo código me refiero a que se supone que en un laboratorio que ya está en proceso de validar estos métodos ya tiene que tener un sistema de gestión de calidad implementado y cada método se tiene que codificar para identificarlo unívocamente. Luego viene el objetivo. Aquí vamos a considerar los parámetros de desempeño evaluados y el analito que vamos a determinar. El campo de aplicación, aquí vamos a indicar el tipo de productos para los cuales va a aplicar la validación. En los equipos, pues vamos a listar los equipos como les mostraba en el primer ejemplo. Y vamos a colocar el estado, si está calibrado, si hay de mantenimiento o verificación. Vamos a listar los materiales, los reactivos y medios de cultivo. Aquí se van a incluir las cepas. Vamos a detallar las muestras, las características, las cantidades, la preparación que requieren. El método de ensayo en diagrama de flujo, el desarrollo experimental, o sea, detallar cómo se llevan a cabo los ensayos en cada uno de los parámetros de desempeño a evaluar. Luego vienen los resultados, ahí vamos a presentar los resultados en tablas, así como se los mostré en las diapos que les acabo de presentar. Hay que agregar en los informes de validación fechas de inicio, fechas de finalización, quiénes son los analistas que participaron. Podemos poner analista 1 y el nombre para saber quién es quién. Especificar qué microorganismos de prueba se utilizaron, la matriz. Y referir a registros o bitácoras en donde se llenen resultados de datos crudos, ¿verdad? Análisis de resultados. Aquí vamos a presentar en forma de tabla los criterios de aceptación considerados y hacer las observaciones que correspondan. En la conclusión vamos a tener que detallar una conclusión final en donde vamos a especificar si el método se ajusta al uso propuesto o cumple con el fin previsto. Eso es lo mismo. Luego colocamos la bibliografía y anexos. La guía de validación del OSA les también detalla qué controles externos se deben realizar y menciona las intercomparaciones, que es la participación. Entonces, en intercomparaciones que se debe realizar si un laboratorio desea pues acreditarse, y hay una política de validación del OSA que es la 11.1 para ensayos de aptitud. Aquí solo explicarles brevemente qué es un ensayo de aptitud. Es la evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorios. Por ejemplo, hay pruebas interlaboratorias, lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, un ejemplo como para comprender mejor a qué me estoy refiriendo en este momento. Hay proveedores de ensayos de aptitud que son organizaciones que digamos que desarrollan pruebas de aptitud y tienen un programa de ensayos de aptitud y están acreditados bajo la norma ISO IEC 17043-2010. Hay una base de datos de EPTIS, que es un organismo europeo, y ahí les coloco el link, lo pueden consultar y ahí pues les muestra quiénes pueden ser pues proveedores de ensayos de aptitud y acreditados. Pues luego de participar en un ensayo de aptitud pues se hacen estas comparaciones. En estas comparaciones que consta, ¿verdad? Hay instituciones como son estos proveedores de ensayo que organizan estos ensayos de aptitud y realizan, distribuyen las muestras en diferentes laboratorios. Los laboratorios analizan las muestras sin saber qué analito es el que contiene la muestra que les están presentando. Solo se les especifica qué método de análisis deben utilizar, qué técnica, mejor dicho. Si es vertido en placa,
si va a ser número más probable, si es solo detección, presencia, ausencia. Entonces realizan las evaluaciones de las mediciones sobre el mismo ítem. Cuando hablo de ítem me estoy refiriendo a la muestra que envían para un ensayo de aptitud. Se envía a varios laboratorios y deben trabajar pues prácticamente en las condiciones parecidas, casi las mismas condiciones, para poder comparar resultados. Acá les he tratado de resumir las etapas de que consta un programa de ensayos de aptitud y se organiza de acuerdo a eso. Digamos. El programa anual es la primera etapa, luego viene la invitación, y cuando digo invitación es que se envían pues las convocatorias a los diferentes laboratorios y el laboratorio que decida participar pues tiene que pagar cierta cantidad. El proveedor establece que el costo, ¿verdad? Son algo por los envíos que resultan más caros y cuestiones de desaduanaje, pero sí son viables. Luego viene la etapa de inscripción, como les decía, si el laboratorio decide y paga, ¿verdad? Se inscribe, luego le envían, una vez ya cancelado, pues le envían la muestra. Aquí muestro unos ejemplos de las cajitas donde las remiten. Y depende de las condiciones de almacenamiento, nos vienen en condiciones de congelación, otras en refrigeración. Entonces, luego se procede al análisis de las muestras por parte del laboratorio que desea participar. Luego, el laboratorio envía esos resultados al proveedor del ensayo de aptitud. Luego, el proveedor de ensayos de aptitud hace un análisis de los resultados, emite un informe de resultados y una evaluación. Entonces, generalmente se trabaja con un valor de Z-score. El valor de Z-score es un porcentaje de desempeño que compara las diferencias entre los resultados de los laboratorios participantes y el valor asignado por el proveedor, ¿verdad?, del ensayo de aptitud en términos de la dispersión que es aceptable, la dispersión aceptable de los resultados o la desviación estándar establecida por el proveedor. Entonces, respecto al puntaje promedio, la evaluación en cuanto a calificación es, digamos, que si tiene un Z-score menor o igual a 1, se le da un puntaje de 7. Este es un ejemplo, aquí varía, ¿verdad? Varía en cuanto a puntajes, pero en general, digamos que todos los proveedores lo clasifican en altamente satisfactorio, satisfactoria, cuestionable, insatisfactoria. Entonces, si yo tengo, mi laboratorio obtuvo un resultado de Z-score menor o igual a 1, estoy en altamente satisfactorio, muy satisfactorio. Si tuve valores entre 6 a 5, o sea, tengo un Z-score menor a 1 o menor o igual a 2, entonces estoy en satisfactorio aún. Si tengo un Z-score menor a 2 o menor a 3, entonces estoy ya en cuestionable. Si estoy en un un Z-score mayor o igual a 3, pues ya estoy en insatisfactorio. Entonces así es como ellos van calificando si el laboratorio cumple o no, ¿verdad? Si no están muy dispersos los resultados que enviaron respecto al estándar establecido, al valor asignado por el proveedor de la prueba. Y así hay ensayos de aptitud para salmonella, listeria, monocitógenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, en diferentes matrices de alimento. Bueno, pues agradecerles la atención prestada. Cualquier consulta ya saben que quedo a la orden. Siempre me pueden escribir. Esa es la bibliografía consultada para elaborarles la clase.
Este es un tema un poco áspero, puede ser al principio, pero ya con la experiencia pues se va haciendo súper fácil. Siempre es trabajoso realizar la parte práctica, pero ya los cálculos estadísticos creo que es lo más rápido. Cualquier consulta ya saben, quedo atenta. Gracias por su atención. Bye. Bendiciones.